Bueno, estamos ahora en la parte final del programa, hablamos desde el pueblo adentro, obviamente le vamos a transmitir algunas cositas antes de pasar directamente con en la columna de Justo en la economía, que tenemos un montón de cosas para hoy, así que vamos a ver si lo vamos pudiendo sintetizar de alguna forma, ¿no? Por un lado, les invitamos a que puedan estar participando por nuestra vía de WhatsApp y nos dejen sus mensajes por ahí en 221-309-0631. Y por el otro, bueno, ya saludar a Justo Hernández, Dani, ¿no? Así es, buenos días compañero, justo ¿cómo le va? Estamos otra vez con nuestro programa Hablamos desde el pueblo adentro, en la columna de economía en este programa. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, justo, así que rápidamente vamos a empezar. Quería hacerte las preguntas sobre el problemática de combustibles que nos apareció en estos días. Adelante, justo. Buenas. Sí, hace unos días del viernes, durante todo el fin de semana, el tema fue la nafta, ¿no? Los combustibles, la producción energética en nuestro país, debido a las largas filas que vimos en las diferentes estaciones de servicio. Eso también llevó a la discusión sobre el precio de la nafta, si está caro, si está barato, qué, cuál es la situación que está dando hoy en el sector energético. La realidad es que nuestro país viene atravesando un proceso de fuerte inversión en el sector energético, principalmente con descubrimiento de yacimientos petroleros en todo lo que es la zona de Vaca Muerta, en la zona de Neuquén, una fuerte inversión del Estado que se ve en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Eso hace que durante los últimos años la producción de, de, de combustible haya aumentado mucho en nuestro país, se encuentre en un constante aumento. De hecho, esos datos se pueden ver en los datos de la Secretaría de Energía, que en los últimos años la producción de petróleo, tanto convencional como no convencional, viene aumentando en nuestro país. Eso, acompañado por la estación de empresas como YPF, ayuda a que podamos pensar una soberanía energética donde nuestro país empiece a tener un superávit en la balanza de energía, es decir, empecemos a exportar más petróleo de lo que importamos. En ese contexto se da esta crisis de abastecimiento de combustible a las diferentes estaciones de servicio. La verdad es que se puede entender por dos motivos. El primero parece por un temor a nuevos aumentos. La realidad es que hace ya 2 semanas, primero por un fin de semana largo, y que en general los fines de semana largo por los viajes que se realizan, se suele consumir más combustible, y por otro lado por un temor a un aumento que pueda existir en los próximos días, un aumento primero que se cree hacer post elecciones, y ahora que se cree puede ser en las próximas semanas o días, hace que la gente cargue más combustible de lo que carga normalmente para conseguir combustible a un precio barato, teniendo como antecedente que después de las PASO el aumento que hubo fue bastante fuerte con respecto en todas las variables de la economía, ¿no? Principalmente en el dólar, un aumento del 20%. Ujú. Sumado a que todos los precios de la economía están encontrando en un fuerte aumento. Eso se le agregó leña al fuego un poco, por decirlo de alguna manera, el, la noticia de que ya en algunas partes del país había estaciones de servicio que no tenían nafta. Eso, sumado al contexto de incertidumbre que estamos viviendo y de temor de lo que pueda pasar, llevó a una carga masiva de combustible que hace bastante difícil el, el abastecimiento a esas estaciones de servicio. A esto se le suma que YPF, Action y varias cadenas de estaciones de servicio sacaron un comunicado planteando también que se encontraban en mantenimiento algunas plantas, lo que también dificultaba el abastecimiento. Ahí el candidato por la Libertad Avanza, Javier Milei, también salió a dar una discusión en cuanto al precio, ¿no? Planteando que hoy el precio se encuentra por debajo de lo que llaman los economistas el precio de equilibrio de la economía. El precio de equilibrio, para que se entienda el concepto, es el precio al cual los deseos de los demandantes y los deseos de los oferentes se igualan, es decir, a un mismo precio se ofrecen a un precio se ofrecen y se demandan las mismas cantidades.
es decir, un bien del cual no hay escasez, pero tampoco abunda en la economía. En función de ese modelo, Javier Milei plantea que el precio está por debajo de ese valor de equilibrio. Cuando ese precio está por debajo, ahí los bienes se escasean, según este modelo, por lo cual el precio debería aumentarse, ¿no? Todo esto hablando igual más que nada del precio medido en términos del dólar, el precio del combustible. Esa es una discusión, bueno, en función de los precios relativos, que bueno, ya lo hemos charlado en esta columna de la economía, que los precios relativos hoy en la economía se encuentran bastante distorsionados. De hecho, bueno, hemos visto como hemos charlado, hemos visto un par de gráficos que llevan a que todos estos desequilibrios ocurran en la economía. Sí, lo habíamos hablado, ¿no? De la semana pasada un poquito, no sé si igual tiene que ver, pero como lo presiento de alguna forma, con la brecha esa de importaciones y exportaciones que Sí, estuvimos charlando la semana pasada, ¿no? sí. Está vinculado a eso. Bueno, ahora una de las cosas que planteaba Massa, el candidato a presidente Sergio Massa, es que si para hoy a la noche, por ejemplo, no se resolvía el tema del abastecimiento, desde mañana las empresas no podían exportar el combustible, sus combustibles. La Bien. verdad es que igual hoy esa balanza, bueno, el dato de septiembre vino un poco superavitario, un poco debido al dólar vaca muerta, digamos, un dólar diferencial a quien exporta petróleo, y también por la inversión que se viene realizando en el gasoducto Néstor Kirchner. La realidad es que se espera que a ese sector, debido a estas constantes inversiones, empiece a crecer el nivel de exportación, generando ingresos para la Argentina. Por eso también es que se dé en este contexto, es difícil de entender el desabastecimiento. Se puede por ahí entender por estos lados, de las obras que se están realizando, hasta un temor a un aumento que hace que aumente la demanda y no se llegue a abastecer a las estaciones de servicio. Esto un poco se puede corroborar en estos días. Se espera que eso se normalice, digamos, se normalice el abastecimiento a todas las estaciones de servicio, adaptando la oferta a esta nueva demanda que existe. Perdón, ahí te voy a cortar. Yo creo que lo que yo estoy viendo personalmente es que me hago cargo de lo que digo. En las últimas horas, a lo menos, se contradicen muchísimo los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, porque en principio, en una parte dicen que la inflación es muy alto, que suben las cosas, que las cosas de primera necesidad suben un montón, pero a la vez están diciendo que el valor del petróleo es muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? Si el combustible sube, o sea, el valor del combustible sube, va a subir constantemente, van a subir la canasta familiar, va a subir. O sea, se contradicen en esta parte. Yo estuve viendo, no soy mucho de ver ni analizar los medios de comunicación, pero ayer me puse a ver, hoy a la mañana, lo veo contradictorios en sus mismos dichos. Dicen una cosa, pero a la vez dicen otra. Me parece más una acción política contra el candidato en esta parte. Sí, sí, claramente también hay una parte de la campaña donde se ensucia un poco todo, del hecho, bueno, tratar de pegarle a uno de los candidatos, que candidato a presidente también es el ministro de Economía. Entonces cualquiera de estos conflictos le pega directamente. Eh, Ahí, bueno, hay que ver cómo camina esta semana. Se espera que se esté normalizando un poco, y después, obviamente, con todo esto y con el temor que infunden los medios, con esto que comentabas, Dani, sobre que deben aumentar, que deben aumentar, que deben aumentar. Sí, está corriendo el rumor bastante fuerte de que las próximas semanas aumentaría el precio del combustible. La, Eso en algunas estaciones de servicio, de todas maneras, se ha visto la foto más de estaciones de servicio privadas de que ha aumentado. O sea, se ha cobrado un combustible a precios superiores a los que se venía cobrando, a lo de 500 pesos el litro, cuando antes se encontraba en 300. Ujú. Eso genera una dispersión también de precios en la economía, que hay que ver cómo se acomoda. La realidad es que hoy en el mercado de oil and gas, de petróleo, quien fija el precio de la nafta en cierta parte es YPF, por ser un actor de peso en la Argentina, y ese es el precio que se regula desde el gobierno.
Bien. Así hay que ver ahí qué anuncios también hay desde YPF con respecto al precio y eso cómo va a impactar en el resto del precio de las Perfecto, ahí Estaremos podríamos, atentos entonces. podríamos tocar también en esta parte la balanza energética, ¿no? Sí, ahí, bueno, nosotros desde el Open generamos un monitor de variables, ahí si quieren bueno, un par de estuvimos viendo acá, nosotros ahí trajimos un par de presentaciones para mostrar. Bien, Si quieren, hago una pequeña introducción de eso entonces, más que nada pensando en la Opel, ¿no? También, porque me parece bastante importante e interesante este tipo de cuadros para entender más o menos integralmente cómo se piensa toda la economía dentro de la Argentina y bueno, nos queda un poquitito de tiempo y vamos a ver si podemos ir sintetizando y entendiendo estas cuestiones, ¿no? Así que, por un lado, esto como introducías vos, ¿no? Justo han trabajado el mes de octubre y bueno, y vamos a empezar a ver cómo lo describimos, ¿no? Con el primer cuadro de monitor de actividades, ¿no? sí, si quieren arrancamos por ahí, vamos yendo hacia lo que es la balanza y ahí usamos un poquito más lo que es la balanza energética. Bien. No sé si se está compartiendo. Sí, ahí se compartió, sí. El primer cuadro que es el de monitor de actividad. Bien, ahí uno de los monitores que tenemos es precisamente un monitor en base a dos índices. Uno es el EMAE, que bueno, ya lo hemos charlado acá en otra oportunidad, que Ujú. es el estimador mensual de actividad económica. Nosotros lo que nos interesa medir es el comportamiento general de la economía. El que te da si la economía está creciendo o no, principalmente es el PBI, el Producto Bruto Interno, pero es un índice que se calcula de manera trimestral y en general con cierto rezago, es decir, con ciertos meses de atraso. Bien. Algo que podemos ver para ir estimando esa medida es el EMAE, para ver si la economía de manera mensual está creciendo o está cayendo, cómo se está comportando, ¿no? Y también lo que nos da interesante el EMAE es cuáles son los sectores que están influyendo más sobre la economía argentina. Ahí, dentro del dato el último que se publicó, agosto del 2023, podemos ver que en el EMAE tenemos un crecimiento interanual del 0,3%, es decir, con respecto a agosto del 2022, la economía se encuentra casi en términos neutros, o sea, más o menos en los mismos niveles, o sea, creció un 0,3, pero básicamente es estar en los niveles similares. Sin embargo, se encontró creciendo un 1,1% con respecto al mes anterior. Ahí a la derecha tenemos por sector cuáles fueron los que principalmente influyeron en este crecimiento mensual y en esta neutralidad interanual. Por un lado, tenemos que los que más crecieron son todo lo que es el sector minero. La explotación de minas Sí, y sí, canteras, ¿no? todo lo que es ese sector minero. De hecho, también un poco la política de aplicar, que se aplicó durante el mes de septiembre, de aplicar un dólar minero para estos sectores, va un poco en esa sintonía, porque es uno de los sectores que se encuentra en expansión en la economía, junto con el sector de hoteles y restaurantes y de enseñanza. Esos son los tres sectores que principalmente crecen. Después, este índice se encuentra retraído por tres sectores que fueron bastante golpeados por este año principalmente. Uno es el sector agro, todo lo que es el sector de productos primarios, que eso ya un poco lo charlábamos la vez pasada, que con todo el tema de la sequía que hubo durante este año, fue una de las sequías más fuertes en los últimos años de la Argentina. Sí, un Eh, paréntesis ahí. ¿A qué se refiere con enseñanza? todo lo que es el sector educativo, Bien, de alguna manera. bien, bien, bien. Sí, todo lo que esté vinculado a servicios educativos se encuentra dentro de enseñanza, desde sí, colegios hasta eh, talleres y demás, o sea, Sí, 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 sí. bastante amplio. Eh, Eh, entré en la duda nomás ahí. Eh, eh, sí, son índices bastante generales, buscan abarcar, o sea, pensemos que
esta hora no serán 10, 12 rubros. En todos esos se encuentra englobado todas las actividades que se realizan en la economía. Poco se busca medirlo y sintetizarlo en esos 12 rubros para poder medir qué está impactando más sobre el crecimiento de la economía y en qué sectores te lo está retrayendo más. En general, el sector agro, el sector ganadero, es el que nos retrae más la economía. A inicios de este año, este índice se encontraba en caída. De hecho, ahí tenemos el gráfico del 2016 a agosto del 2023. Podemos ver que a principios del 2023 el índice se encontraba cayendo, Sí, producto de esta sequía que impactaba sobre el sector agro y sobre el sector ganadero, y generó una caída fuerte de la actividad económica, ¿no? sí, También, hoy esa caída no es tan fuerte como inicio de año, se viene recuperando un poco el sector, pero bueno, también tenemos el sector de industria manufacturera y el sector de la pesca como dos sectores que se encuentran retrayéndose en la economía. Después, ahí adentro también tenemos el IPI, que es el índice de producción industrial, que ese índice en términos interanuales se encuentra cayendo un poco en esto, dentro de lo que es el EMAEL, es la línea de industria manufacturera, y ahí bien, podemos entender dentro de ese sector cuáles son los sectores industriales que hoy se encuentran cayendo en la Argentina. Ahí lo principalmente que tenemos es, por ejemplo, todo el sector de alimentos y bebidas, productos textiles, eh, industria, producción de petróleo y demás, que se encuentran en el último mes, se encuentran retrayéndose un poco en agosto del 2023. bien. Eso que retrae un poco el índice. Eso por parte de la variación interanual del IPI, ¿no? Sí, sí, Bien. sí, sí. Ese nos Me permite llama la entender un poco. atención igual en este cuadro 2020. Obviamente me voy 2 o 3 años para atrás, ¿no? Pero me llama la atención eso, ¿no? De acuerdo a 2020 a 2023, cómo se fue regulando de alguna forma igualmente por fuera de la sequía de este año, eh, cómo se fue regulando de acuerdo a 20 ahora a 2023. Sí, sí, ahí, obviamente, entonces, cuando vos tenés una caída tan fuerte de la economía como fue en 2020, producto de la pandemia y producto de que Sí, las medidas hicieron que mucha actividad económica se frene, las medidas para contener el COVID, normalmente eso viene acompañado por un fuerte rebote de la actividad. De hecho, ahí en ese índice se ve que se comporta como una V corta bastante pronunciada. Eh, Eso es parte de ese contexto que se vivió, que obviamente la economía ya igual se encuentra gran parte recuperada de eso. Hoy ya los efectos que vos tenés de caídas y demás, de retracciones, son por otros motivos. bien, Eh, bueno, por ejemplo, esto que veíamos del agro, la principal caída de este año se explica por la sequía que tuvo este año específicamente. De hecho, el año pasado al agro el sector agropecuario le fue muy bien en términos de exportación, por el alto precio de las commodities, también porque se empezó a exportar todo lo que no se venía exportando. bien. Bueno, por un lado pasaba el primer cuadro, obviamente tenemos muchos de los cuadros que ha creado de acuerdo a la información que fue generando el INDEC, pero bueno, lo estuvo resumiendo y lo estuvieron sistematizando desde la OPEN. Y el siguiente cuadro es sobre monitor social, ¿no? Justo. Sí, sí, un poco buscamos con ese cuadro es todo lo vinculado a la canasta básica alimentaria, la canasta básica total. La diferencia entre ambas, en la canasta básica alimentaria incluye todo lo que es alimentación de las familias, y la canasta básica total incluye otro tipo de servicios, o sea, servicio de educación, salud, transporte, vivienda, digamos, todas las condiciones ya. O sea, la canasta básica alimentaria es el costo de una familia para que te alimente, y la canasta básica total ya va en condiciones de vida digna. Con la canasta básica alimentaria, lo que se mide, conocido como CBA en la economía, cuando somos economistas del CBA, se mide la línea de indigencia, es decir, toda persona que no pueda, por sus ingresos, cubrir la canasta básica alimentaria, se encuentra en niveles de indigencia.
Y Bien. con la canasta básica total se calculan los niveles de pobreza. Es decir, toda persona no pueda llegar a cubrir la canasta básica total, se encuentra en condiciones de pobreza. Ahí un poco se calcula, o el INDEC calcula la canasta básica alimentaria y la canasta básica total para diferentes tipos de hogares, hogares de 3 integrantes, de 4 integrantes y de 5 integrantes. Y en función de eso se va calculando los niveles de pobreza, tanto para los hogares, en función de ese dato que aparece a la izquierda, y para las personas. Bien. Hoy la pobreza en nuestro país se encuentra en términos, el 30% de los hogares se encuentra debajo de la línea de la pobreza para el primer semestre del 2023 y el 40% de las personas se encuentran debajo de esta línea de la pobreza. Nosotros llegamos, Dani, con estos Un poco. números, a estos números llegamos. Imposible. Esto estamos hablando por hogar, ¿no? Sí, Esto en uno de 3, 4 y 5. Y ahí el aumento de la pobreza y la indigencia un poco se ve ahí en cómo fueron aumentando la canasta básica alimentaria y cómo fue aumentando la canasta básica total. En otra de estas columnas, bueno, con una de estuvo aquí en Castillo, se charlaron sobre la inflación y cómo impactaba principalmente en el sector de los alimentos, ¿no? Siendo uno de los principales sectores que hoy se encuentra aumentando. sí. Eso se puede ver en la canasta básica total, en la canasta básica alimentaria, donde, por ejemplo, la canasta básica total en el último año tiene un aumento del 160%, es decir, por encima de los niveles de inflación interanuales que se calcula. A mí que siempre se muestra la inflación, se dice, bueno, de acá en el último año la inflación fue del 138%, si mal no recuerdo está hoy. Bueno, la inflación de la canasta básica alimentaria sobre la canasta básica alimentaria fue del 160%. Sobre la Perfecto. canasta básica total del 150%, lo que nos permite entender un poco cómo hoy la inflación está impactando y erosionando un poco los salarios, principalmente de los sectores bajos, de los sectores trabajadores de la población. Bien, buenísimo. Pasaríamos al tercer, el tercer gráfico, puede ser, monitor de mercado cambiario. Sí, sí. Ahí otro de los gráficos que realizamos entre los monitores está vinculado a las reservas internacionales. Estos son reservas internacionales brutas. Hay que entender la diferencia entre... Uno últimamente está viendo mucho que la oposición, los medios de comunicación critican que existen reservas negativas. Cuando hablan de reservas negativas hablamos de reservas netas, digamos, reservas de libre disponibilidad con las que cuenta el gobierno. Hay parte de reservas que no se pueden tocar, por ejemplo, bueno, los depósitos en dólares de la gente, en los préstamos de organismos internacionales, por ejemplo, todo lo que es el swap, que la otra vez lo estuvimos charlando, el swap se encuentra en las reservas, Sí. pero no se puede tocar, salvo que se habilite una parte, como a veces vemos que sale publicado. Las reservas internacionales hoy se encuentran en retracción el último mes, cayeron casi 3.000 millones de dólares. Y después tenemos la base monetaria ampliada. La base monetaria ampliada es un cálculo que hacemos desde el OPEN, contamos la base monetaria, es decir, todo el circulante, toda la plata está dando vuelta en la economía, los pesos, más los intereses de las LELIQs que tiene el gobierno, de los pasivos remunerados, se los llama concretamente. Eso vemos que en el último mes hubo una emisión, o sea, tuvo un crecimiento esa base monetaria ampliada, y ahí nosotros le calculamos cuál es el dólar de conversión, ¿no? Con toda esta propuesta de la dolarización, tenemos un cálculo a grosso modo, como decir, bueno, todas estas reservas, ¿cuánto representan de la base monetaria ampliada? Bueno, hoy, en esa discrepancia que hay entre la base monetaria ampliada y las reservas internacionales, tenemos un dólar de conversión a octubre de 1.210 pesos, digamos, el dólar. Poco. Ese cálculo hacemos como para ver cómo se encuentran estos datos. Digamos, vemos una base monetaria ampliada que se encuentra creciendo, Perdón. principalmente por estos intereses y por intereses de las LELIQs, y unas reservas internacionales que se encuentran cayendo un poco también por lo que veíamos la vez pasada de una caída en
el sector externo en cuanto a lo que es un crecimiento de las importaciones y una caída de las exportaciones, ¿no? Sí, dólar de conversión, ahí me quedé en esa duda, ¿no? Es, Sí, es el valor, si vos querés transformar toda la base monetaria ampliada en dólares, por ejemplo, sí, ese es el dólar el valor del dólar al cual vos lo podrías hacer. ahí Digamos. va. Supongamos, viene Milei Ah, quiere agarrar esas reservas esas reservas que están ahí no son todas de libre disponibilidad, hay ujú, muchas de esas reservas, casi todas, que no se pueden tocar. bien, Pero si se quisiera hacer, para transformar toda la base monetaria empleada en dólares, se debería hacer un dólar de 1.210 pesos. bien. De esto vemos también un poco las presiones que hay sobre el tipo cambiario cuando Milei dice que quiere dolarizar o dice que el peso es excremento, Ujú. que automáticamente todos los tipos de cambio empiezan a crecer. Bueno, un poco también va por este lado, de que se ve que con las reservas internacionales que hay hoy, al tipo de cambio que hay hoy, es casi imposible dolarizar. Uy, no, nos perjudicó totalmente, porque si pensamos de 22 de septiembre de que era esa dólar de conversión era de 1025 y de a 24 de octubre se subió hasta 1208, esas declaraciones de alguna forma nos perjudicaron una banda, ¿no? Sí, sí, o sea, es un poco lo que lo charlamos acá. Fueron declaraciones bastante irresponsables, pues un Ujú. candidato está a punto de ganar, que sale a decir el peso es excremento, que hay que sacar la plata de los plazos fijos, eso lleva a que la gente eh, vaya a dolarizarse y genere una presión sobre los tipos de cambio, porque también se ve que a este tipo de cambio no se puede conseguir todos los dólares necesarios para transformar todos los pesos. Perfecto, Bien. justo ahí no sé si podemos resumirlo un poquito más porque nos quedan dos gráficos más, resumirlos un poquito más acelerado puede ser. Bien, sí, 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 no hay drama. Después, siguiendo con el monitor de mercado cambiario, también una forma que tenemos de calcular el mercado cambiario es mediante el tipo de cambio real, el índice de tipo de cambio real, que particularmente es una construcción que hacemos del OPEN. Lo que nos permite el tipo de cambio real es medir canasta de bienes entre distintos países, digamos. Cómo va variando esa canasta de bienes entre, entre distintos países para ver en la típica discusión si el país es competitivo o no es competitivo. Bien. Generalmente cuando el tipo de cambio real se encuentra cayendo es donde se empieza a decir que el tipo de cambio está retrasado y demás, y las exportaciones empiezan a caer. Ahí en agosto tuvimos una recuperación del índice del tipo de cambio real, principalmente por la devaluación que realizó el gobierno sobre el dólar. Podemos ver que en los niveles, cuando el tipo de cambio real se encuentra en niveles más altos, la balanza comercial está, se encuentra en términos positivos, superavitaria, es decir, ingresan dólares a nuestro país. Ujú. En los años eso viene cayendo, en los últimos meses eso viene cayendo, por lo tanto podemos entender de ahí el déficit que se encuentra en el sector externo. Sin embargo, con la última devaluación, eso aún no llegó a corregirse ni a resolverse en la balanza comercial. Bien, el Bien. último gráfico compañeros, pásenlo, así terminamos con esta parte. Y después, bueno, el último es el monitor del sector externo, un poco resume todo esto, que este desbalance que hay en el sector externo nos lleva a una pérdida de reservas en los últimos meses, bueno, con agosto un poco de recuperación producto de esta devaluación, pero igual venimos con pérdida de reservas de hace bastantes meses, que de todas maneras se espera que durante las últimas semanas un poco se revierta. O sea, la última semana el central acumuló 500 millones de dólares producto de exportación, así que se espera ahí una recuperación leve de las reservas, pero todavía falta mucho por caminar como para recuperar la competitividad externa y recuperar el nivel de reservas en la Argentina. Y de esa manera fortalecer la moneda local. Bien. Pudimos de alguna forma entrar en todos los esquemas, en todos los cuadros. Obviamente nos quedó los últimos dos ahí para seguir profundizando para la semana que viene o ver si podemos seguir en esa línea. Eh, pero bastante esclarecedor, digamos, de alguna forma, los números en los cuales se refiere, ¿no? Desde el INDEC para poder pensar y poder seguir un horizonte más esclarecedor. Bueno, por un lado eso, y gracias también a la OPEN por generar
sistematización, ¿no? También para poder entender de alguna forma de cuáles son los números que estamos viviendo en estos tiempos en la Argentina, ¿no? Así es, muchísimas gracias, Justo, gracias a Open, también un gran saludo a los compañeros que trabajan en Open y un gran saludo, Justo, y nos vamos despidiendo de la audiencia. Nos vemos. Chao, gracias. Muchas gracias, estimados oyentes. Ahí estábamos con el programa Hablamos desde el Pueblo Adentro. En esta parte del programa audiovisual es esclarecedor el movimiento económico que vivimos en la República Argentina. Conmigo nos vemos al día de jueves, así que mañana va a estar el compañero Charlie trabajando solo porque también como pertenecemos a la comunidad boliviana, en mi caso voy a estar en los preparativos de Todos Santos. Sí. Mañana informe completísimo sobre el Día de los Santos, ¿no? Bueno, 1 de noviembre, 2 de noviembre son fechas claves en Latinoamérica y en específico vamos a estar tocando las fechas conmemorativas de Bolivia, ¿no? Perfecto, hasta el jueves conmigo.